El tráiler amarillo. Su padre siempre le decía que sería el último en la colección que tenía. Había comprado una nave industrial para resguardarlos con el objetivo de exhibirlos, mostrarlos al público. Pero la restauración de este último quedó inconclusa cuando su padre partió. Siempre habían estado juntos. Él era todo para él, era más que solo un padre. Era su amigo, su cómplice de travesuras. Solo tenía 7 años cuando Eder quedó completamente solo. El vacío que sentía era enorme, pero se volvió inmenso cuando 7 días después del suceso trágico, al no tener algún familiar que se encargara de él, fue llevado a un internado, donde permanecería hasta cumplir 18 años. No quería ir, quería cumplir el sueño de su padre, quería terminar la reparación del tráiler amarillo, pero entendió que primero debía prepararse, saber cómo hacerlo. Así que al salir del internado, estudió ingeniería mecánica. Y desde entonces, desde que salió, cada aniversario luctuoso de su padre, al atardecer, lanzaba pétalos de rosa al mar en la ubicación donde se habían esparcido sus cenizas. Su padre así lo había decidido. No quería permanecer bajo tierra encerrado en una caja o en una urna depositada en un nicho solitario. Al anochecer, se dirigía a la nave industrial. Al llegar, colocaba su mano sobre la cortina y de inmediato, sin explicación, el candado que la mantenía cerrada se abría. Quería entrar, pero el vacío que sentía era más fuerte. El sueño de su padre, lo que había construido y compartido con él, aunque fuera un niño, lo sobrepasaba. Así sucedió durante 6 años. Simplemente sonreía, cerraba el candado, colocaba unas flores y se iba. Al año siguiente, el 7º año, se había graduado. Estaba preparado para continuar con el legado de su padre. Al atardecer, lanzó pétalos de rosa al mar y al anochecer se dirigió a la nave industrial. El candado se abrió. Esta vez lo retiró, colocó unas flores y abrió la cortina. Miraba el tráiler amarillo. Sintió que le tocaba en el hombro. No sintió temor, sintió consuelo. Sabía que su padre de alguna forma estaba ahí con él. La nostalgia que sintió era indescriptible. El tráiler amarillo de juguete fue lo último que su padre le regaló, y en todos estos años siempre lo mantuvo cerca. Pensaba que de alguna manera, a través de él, su padre lo acompañaba. Esa noche los recuerdos, la diversión, los buenos momentos lo invadieron. No realizó un gran trabajo en el tráiler, estaba consciente de ello, pero al día siguiente regresaría y lo repararía sin detenerse. Bajó la cortina, cerró el candado y de inmediato se abrió. Sintió un intenso escalofrío, provocando se desvaneciera. Habían pasado 7 días. Al abrir los ojos, estaba dentro de la nave industrial. La cortina estaba cerrada. En segundos, se encontraba reparando el tráiler amarillo y cada segundo, él estaba a su lado. Recordaba sus enseñanzas, sus palabras, su sonrisa, su paciencia, mientras escuchaba atento sus historias. Ahora podrían permanecer juntos, pero no antes de cumplir su sueño, el sueño de su padre que se había convertido en suyo. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Así continuaba la reparación y restauración del tráiler amarillo sin detenerse, hasta que 7 noches después había terminado. Lanzó un papel por debajo de la cortina que permanecía cerrada. Se acercó, lo observaba detenidamente. Estaba emocionado, se sentía satisfecho. El sueño de su padre y de él se había cumplido. Ahora debía regresar a ser lo que era. Debía continuar, debía ir con él. Atravesó la cortina y en la oscuridad de la noche desapareció. Los pétalos de rosa adornaban el mar en la ubicación donde permanecían sus cenizas. Cuando Eder fue enviado al internado, formó un vínculo muy fuerte con la directora. Se sentía protegido, amado. Ella de inmediato se encariñó con él. De hecho, ella se encariñaba con todos los pequeños huérfanos que recibía y no querían ir a un orfanato. No querían pertenecer a otra familia. Pero ella se encargaba de que la tuvieran. Eder
Era un chico especial, nunca daba problemas y su sonrisa era increíble. Sin embargo, él padecía del corazón. Estaba controlado, pero la pérdida de la persona más importante para él, su padre, lo descompensaba constantemente. Por fuera sonreía, pero por dentro el dolor lo destrozaba. Conforme pasaron los años, Eder comentaba que cuando fuera el momento, esparcieran sus cenizas en la ubicación donde se había hecho con su padre. Después de dejar el internado, cada semana, los sábados por la mañana, se reunía en un café con la directora, su única familia, y al igual que todos los niños le decía que era su abuelita. La mañana de ese sábado, ese difícil sábado, no llegó. Ella se preocupó, recordó que la noche anterior era el aniversario luctuoso de su padre, así que sabía dónde podría encontrarlo. 2 días después, ella, la mujer que nombraba abuelita, lanzaba pétalos de rosa que adornaban el mar en la ubicación donde permanecían sus cenizas. Esa noche, la noche cuando cerró el candado que de inmediato se abrió y sintió un intenso escalofrío provocando se desvaneciera, fue el momento de reunirse con su padre. Tenía sentimientos encontrados, se sentía tranquilo, pero por otro lado, esa inquietud, ese vacío que sentía, era indescriptible. Quedaba pendiente realizar el sueño que su padre y él tenían. Antes de reunirse con él, consiguió regresar 7 días después, y como en cualquier plano, debía respetar la única regla, la regla del más allá que le habían impuesto. Al abrir los ojos, estaba dentro de la nave industrial. La cortina estaba cerrada. En segundos, se encontraba reparando el tráiler amarillo, y cada segundo, él estaba a su lado. Recordaba sus enseñanzas, sus palabras, su sonrisa, su paciencia, mientras escuchaba atento sus historias. Ahora podrían permanecer juntos, pero no antes de cumplir su sueño, el sueño de su padre que se había convertido en suyo. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Así continuaba la reparación y restauración del tráiler amarillo sin detenerse, hasta que 7 noches después había terminado. Lanzó un papel por debajo de la cortina que permanecía cerrada, segundos antes de que la regla del más allá expirara. Podía permanecer en este plano como espíritu, pero si quería materializarse, su apariencia cambiaría, y al terminar el plazo de 7 días y 7 noches, regresaría a ser lo que era. Debía continuar, debía ir con él. Atravesó la cortina y en la oscuridad de la noche desapareció. La cortina deberá quedar siempre abierta para los curiosos que quieran admirar la colección de tráileres. No hay de qué preocuparse, los vigilantes permanecen dentro de la nave industrial. Fue lo que escribió en el papel que lanzó por debajo de la cortina que permanecía cerrada. Nadie ha visto algo inusual, nadie siente algo extraño. Al contrario, las personas que se adentran sienten una gran tranquilidad, pero quedan intrigadas al escuchar los susurros y risas alegres que sin entender, sin saberlo, provienen de un padre reunido eternamente con su hijo.